Muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? ¿Siguen debajo de las cobijas o ya se han levantado? ¿Cómo les fue con la prueba universitaria ayer? Normal. Normal, nada extraordinario, nada del otro mundo. No. No es nada difícil intentar ingresar a la Universidad No. Nacional o a la de Antioquia. Ay, no, al final sí estuvo muy difícil. Un texto para 40 preguntas. Dios mío. Pero la de Antioquia, pues a mi parecer estuvo fácil. Sí. Ay, qué bueno. Sí. ¿Cómo les fue con el test de razonamiento abstracto? Señor Giancarlos, ¿cómo amanece? Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Ahí vamos poco a poco bien. Qué bueno. Marley está con Lozada. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Nos faltarían 3 de los habituales. Bueno, vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Y pedimos, Señor, que tú puedas asistirnos, que puedas guardarnos, que puedas bendecir a cada uno de los estudiantes del grado 10º, a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, entonces hemos dispuesto cubrir la última parte de nuestro pénsul para este año. Ya hemos abordado, por lo menos de este periodo, los temas que les propusimos al iniciar el periodo: organismos internacionales, conflictos bélicos contemporáneos y causas y consecuencias del desplazamiento forzado. Entonces hoy, como acaban de ver, se acaba de activar la presentación para la clase de hoy, la cual ustedes pues saben que pueden revisar posteriormente, descargarla, tenerla allí para estudiar pues para el momento de los exámenes que también ya están próximos a suceder. Entonces, cuando hablamos de una causa, estamos hablando de lo que genera esa acción. Son esos elementos contextuales que están allí en el medio y que pueden generar en este caso pues un desplazamiento forzado. Y las consecuencias pues son los efectos posteriores a ese desplazamiento. Pueden haber consecuencias en el lugar, pueden haber consecuencias para las personas y pueden haber consecuencias en el contexto de la sociedad, en este caso de que hablamos del desplazamiento forzado.
Pero entonces necesitamos recordar qué es el desplazamiento forzado. De acuerdo con las organizaciones internacionales, el desplazamiento forzado es esa situación en la cual las personas dejan de un lado su hogar, es decir, muchas veces no se van todos los miembros de la familia, sino que es parte del papá o parte de la mamá o alguno de sus hijos es el que tiene que salir de ese lugar. Y huyen justamente pues porque hay unos afectantes en el lugar, en el sitio, que pueden ser de índole natural o de índole armado o violento. Entonces eso puede generar que sus derechos se vean en peligro y por esta razón tengan que migrar y entonces estar allí en el contexto del desplazamiento forzado. No todas las migraciones podemos decir que son desplazamiento forzado. Los que migran por causas de conflicto, de violencia, por causa de que sus derechos naturales se ven afectados, entonces cuando la vida se pone en riesgo, esos son los que están catalogados como desplazamiento forzado. Aquí en la imagen vemos una balsa del continente africano en el mar Mediterráneo de muchas personas que están tratando de llegar a tierra europea y que son desplazados de sus lugares de origen, de sus países. Muchos, para llegar a la costa norte de África, han tenido que atravesar grandes dificultades, pasando grandes caminatas, inclusive esas rutas cruzan el desierto del Sahara y finalmente pues tienen que pasar también el mar Mediterráneo para poder tener una esperanza de llegar a territorio europeo y ser acogidos entonces bajo las políticas migratorias de la Unión Europea. Muchos en ese viaje pues pierden su vida. Eso si hablamos de esa ruta del desplazamiento forzado africano. Ustedes saben que aquí en Colombia pues también hay desplazamiento forzado a nivel interno. No es el único país, sino que muchos países tienen ese tipo de problemáticas por los conflictos que se viven en cada una de estas regiones. Entonces el desplazamiento forzado es aquel que sufre una persona cuando se ve forzada a desplazarse dentro de sus fronteras del país, es decir, en un desplazamiento interno o un desplazamiento externo cuando tiene que migrar del país. Y allí se nos dice entonces que estas personas pueden tener un estatus que es el de refugiados. ¿Qué es ser refugiado? Es cuando la comunidad internacional, a través de los organismos para los refugiados, entonces les dan ese estatus, les dan esa acogida y las personas pues entonces tienen unos derechos especiales. Pero ¿cómo puede ser un migrante desplazado por la violencia ser refugiado? Hay unos elementos muy sustanciales que se dieron en la Convención de Ginebra de 1951, cuando se dijo que las personas que podían acogerse a esta convención, es decir, solicitar el estatus de refugiado político, entonces eso eran las personas que habían sido perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, perteneciente a un grupo social u opiniones políticas. Eso es lo que originalmente era, entonces, lo que podía, si yo estaba siendo desplazado, hacerme una persona con el beneficio de ser refugiada. Posteriormente, con las interpretaciones de esa convención, se agregó un elemento más y era la persecución por motivos de género como causa de asilo. Entonces, si las mujeres estaban siendo perseguidas, si las minorías que pertenecen a las comunidades LGBTI ahora, entonces también podían acogerse bajo este mismo
estamento al concepto de refugiados. Pero la Convención de la Organización de la Unidad Africana y la Declaración de Cartagena entonces incluyeron otros elementos bajo los cuales también se puede solicitar el estatus de refugiado. Y en estas dos entonces se incluye una agresión exterior, una ocupación, una dominación extranjera, acontecimientos y circunstancias que perturben gravemente el orden público, la violencia masiva de los derechos humanos y la violencia generalizada y los conflictos internos. Entonces, como vemos, hay un gran número de causas por las cuales las personas que están siendo desplazadas forzosamente pueden solicitar el estatus de refugiados al momento de ser acogidos por los organismos encargados para estas situaciones. Entonces, el desplazamiento forzado, de acuerdo a los informes que se han tenido en los últimos años, se ha visto que desde la década del 90, es decir, desde la última década del siglo XX, se han venido incrementando este tipo de situaciones y cada día hay más personas desplazadas por cuestiones de violencia, por cuestiones de amenazas a su integridad y a su vida. Entonces, el informe del ACNUR, la Agencia para los Refugiados de la ONU, nos dice que las tendencias globales destacan que para el 2019, este es el informe final que se da de 2018, entonces, el informe de 2019 dice que esas tendencias globales de incremento han llegado a 7.8 millones de niños y mujeres que han sido desplazados forzosamente en 2018, lo que es una cifra que se ha venido creciendo. Ellos colocaron allí que 70 años tiene ACNUR trabajando como organización para los refugiados y es una cifra que nunca habían tenido, es una cifra que es bastante mayor. Entonces, cada vez hay más gente desplazada por la guerra, porque hay más lugares en el mundo donde se está llevando un conflicto interno o donde se está librando un conflicto entre países, es decir, un conflicto regional. Y esto entonces genera pues persecución por parte de los grupos armados, por los grupos beligerantes. Conocemos en la zona del Oriente Medio entonces que hay comunidades yihadistas, que hay comunidades como ISIS que persiguen a sus opositores con el fin de masacrarlos, con el fin de eliminarlos, y entonces estas personas pues tienen que huir de esos lugares para tratar de salvar sus vidas. Y pues entonces ahí vemos una gran cantidad de campos de refugiados en lo que es Siria o la zona de Medio Oriente que la ONU tiene en esos lugares para atender pues esas problemáticas. En este mapa vemos pues los lugares de mayor concentración de desplazamientos y como ustedes ven pues también está Colombia. ¿Y qué puesto ocupa Colombia según los 10 países con mayor desplazamiento en el mundo? Es el segundo país con mayor desplazamiento. Entonces eso nos hace un país todavía con un nivel de violencia extremadamente alto, un país donde los derechos humanos están en riesgo, nos hace un país donde la vida no tiene defensa, por decirlo así, nos hace un país donde las instituciones que están encargadas para velar por el derecho internacional humanitario, por los derechos humanos, para defender a las personas, pues están viendo incapaces o están siendo incapaces de realizar esa labor, y donde el gobierno pues también en parte no es un gobierno que esté activo, que esté dispuesto a realizar las investigaciones pertinentes, sino que es más bien un gobierno que ha sido ajeno a esta problemática.
Entonces, Colombia es el segundo país después de Siria. Siria sabemos que es el país allí donde se libró la guerra por Estados Unidos para derrocar al gobierno que estaba en turno, y terminaron pues asesinando al líder político, y a pesar de eso, a pesar de que ya se derrocó el gobierno, pues aún Siria sigue teniendo problemas de violencia, porque hay diferentes facciones en ese conflicto a raíz de los intereses de fondo que hay en la zona. Entonces, ¿cuáles son esas causas por las cuales las personas se desplazan de manera general en el mundo? Es decir, a nivel mundial se han identificado 3 causas para el desplazamiento forzado. La primera de ellas, entonces, son los conflictos que causan grandes flujos de refugiados. Entonces se tiene Somalia, se tiene Afganistán, y ahora podríamos pues también incluir Venezuela, ¿no? Ya que también es una situación difícil la que vive el pueblo venezolano y tienen que migrar. Sin embargo, todavía no, por decirlo así, no se les da estatus de refugiado a todos los venezolanos, pero hay algunos de ellos que solicitan ese estatus al llegar a los diferentes países, y cada país pues tiene sus debidos procesos para conceder o negar finalmente ese estatus. El segundo elemento que es causante de desplazamiento, entonces, son esos conflictos nuevos o reiniciados, es decir, conflictos que cesaron por algún tiempo, pero que se están reiniciando nuevamente, o esos nuevas circunstancias que llevan a un nuevo conflicto porque aparece un nuevo actor en el escenario que empieza a disputar con los ya existentes, y eso lleva a una nueva guerra beligerante, y entonces genera nuevamente procesos de desplazamiento. Digamos, en Colombia es una de las circunstancias que está viviendo el pueblo colombiano pos los acuerdos de La Habana, dado que el Estado colombiano no ha podido desarrollar a plenitud y ha sido bastante incapaz de llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, en Colombia han surgido nuevas grupos armados en cada una de las regiones de las antiguas llamadas disidencias de las FARC. Se han reorganizado, se han reestructurado, y hoy tenemos entonces zonas de conflicto porque se están disputando territorios. Lo mismo pues sucede en lo que es hoy Siria, Sudán, Yemen, Burundi, Ucrania y República Centroafricana, que son países que han llevado conflictos armados quizás no tan largos como los ha llevado Colombia, pero que también han tenido sus propias dificultades, sus propios conflictos allí. El tercer elemento causante del desplazamiento forzado en el mundo, entonces, es el ritmo con que se encuentran soluciones para los refugiados. Resulta que la comunidad internacional no logra dar soluciones a todos estos problemas, y justamente ese retraso en las soluciones pues puede generar un nuevo conflicto en un nuevo territorio, o ampliar las zonas de conflicto a mayores territorios. Por lo tal, el número de personas después de la Guerra Fría que están en ese contexto, que pues se nos pone aquí que quedan en el limbo, es decir, que no tienen solución alguna, no van ni para allá ni para acá, no saben a dónde ir, son entonces un gran número de personas, porque se viene sumando, y mucho más si tenemos en cuenta que ese número de refugiados pues va creciendo, dado que la cantidad de personas desplazadas forzadamente también va en aumento. Entonces aquí tenemos el mapa mundial de acuerdo a 2018, donde se nos muestran algunos países con mayor incidencia de desplazamiento. Y vemos una vez más que Colombia tiene una
buena parte o un número representativo de esas. Entonces vemos unos globitos en azul y unos globitos en naranja, si los catalogamos de esa manera. Entonces, en el color azul, ¿qué es lo que está representando? Entonces nos está representando la cantidad de desplazados, por decirlo de esa manera, y en los naranjas pues nos dan entonces la cantidad de refugiados que pueden haber en ese contexto. Entonces aquí nos dice, hola, 17 17.188.000 nuevos desplazados por desastres. Es lo que tenemos en ese contexto. Ese sería el azul, es el de mayor posición ahí. Y el naranja entonces nos dice que son los nuevos desplazamientos por conflictos. Entonces, ¿dónde es donde hay mayor desplazamiento por conflictos? En el continente africano, sobre todo en el oriente de África, lo que es este país, Etiopía, este otro que es Somalia, este otro que es Sudán del Sur, este otro que está en la parte central de África, República Democrática del Congo, Camerún, por aquí, República Centroafricana. Como podemos ver, en la zona del Medio Oriente, pues tenemos a Siria, tenemos a Irak, y en Centroamérica, pues tenemos entonces El Salvador, tenemos México y tenemos Colombia. Ahí. Entonces, ahí podemos ver la estadística. Entonces, aquí nuevamente tenemos el informe de ANUR, que nos recalca la cantidad de millones de personas que fueron desplazadas en 2018, de acuerdo con el informe presentado el año pasado, y casi 26 millones de ellos fueron recibidos como refugiados por las diferentes circunstancias que ya vimos se presentan en las convenciones internacionales. Es decir, que más o menos la tercera parte de las personas que son desplazadas terminan siendo refugiadas, y las otras dos partes, ¿qué sucede? Pues no logran el estatus de refugiados y quedan en desventaja porque no son protegidas, así que pueden reincidir en otros conflictos o pueden ser revictimizados, como se está diciendo en los últimos días. Entonces, de esa cantidad de millones de personas desplazadas, tenemos que hay 3.5 millones de solicitantes de asilo, hay 26 millones, si lo vemos así aproximado, de refugiados, y tenemos que en 2018 hubo un gran número de solicitantes de asilo que se recibió de Venezuela. Entonces aquí ya estamos viendo el efecto venezolano a nivel mundial. ¿Cuántas personas han solicitado el estatus de refugiados y cuántos han sido reasentados? Entonces ahí tenemos las diferentes cifras que podemos revisar. Aquí tenemos entonces el número que sigue creciendo, porque esta estadística ya es la estadística del año 2019. En el 2018 la estadística llegó a 70.8 millones. Para el informe que sale en el 2020, del cual no se tienen muchos datos por causa de la pandemia, el informe no se ha difundido ya mucho, se nos dice que en 2019 la cantidad de desplazados forzados en el mundo aumentó a 79.5 millones de desplazados, es decir, que hay un incremento de alrededor del 12% de desplazados a nivel mundial. Esa tasa de crecimiento es muy elevada y obviamente pone
preocupación a las organizaciones internacionales, porque de seguir en esa línea de aumento, pues pronto tendremos una situación que rebasa las planeación estratégica de los organismos y que estaría fuera de control, lo que llevaría a una crisis de refugiados, a una crisis de desplazados por la violencia. Entonces, de todos estos millones, casi 80 millones que se están desplazando en 2019, podemos ver que 26 millones logran estar en el estatus de refugiados, 47.5 millones logran desplazados internos, es decir, son desplazados en el conflicto interno de los países, y 4.2 millones son solicitantes de asilo, y por lo menos 3.6 millones de todas estas personas son desplazados venezolanos. Es decir que el problema de Venezuela empieza a impactar a gran escala el mundo, porque ya estamos hablando de que dentro de estos 79 millones es una cifra considerable la cantidad de personas venezolanas que están siendo desplazadas. Entonces aquí vemos esta línea de crecimiento del desplazamiento. Como decíamos al inicio, desde la década de los 90 el problema se ha venido acrecentando, y aquí vemos que del 2012 en adelante más o menos la cifra no ha parado de crecer, así ha ido en aumento año tras año, y cada vez pues es más difícil el manejo de esta situación. Entonces, ¿cuál es la situación real para Colombia? Colombia, como vimos, es el segundo país con mayor desplazamientos que está teniendo a nivel del conflicto armado que vivimos. Es un conflicto que pues se lleva más de 50 años y que, según parece, nos vamos a tener que decir que llevamos más de 60 años y probablemente lleguemos a más de 70 años en el conflicto y no se pueda solucionar si no se pone de manifiesto el cumplimiento para los acuerdos de la paz firmados en La Habana, porque volveríamos a estar en las situaciones de los años 70, de los años 80, cuando los gobiernos de Colombia firmaron acuerdos de paz con las guerrillas e incumplieron con los acuerdos, y nuevamente estas guerrillas regresaron a las armas. Entonces volveríamos a tener el elemento cíclico en este conflicto. Entonces aquí tenemos una estadística, por lo menos, de lo que se ha logrado llevar desde 1985 al 2014. Por lo menos 5 millones de personas en Colombia estaban siendo desplazados por la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, y el mismo gobierno también es un actor del desplazamiento forzado en Colombia, que eso es un elemento preocupante, porque se supone que el gobierno debe defender y no debe instigar, pero en el caso de Colombia hay circunstancias en las cuales el gobierno es el instigador de ese desplazamiento. Entonces, la situación que se presenta en el país es una situación preocupante, que para el momento la comunidad internacional pues está preocupada, porque, pues como les digo, el gobierno actual ha sido un gobierno bastante displicente o bastante negligente en la implementación de los acuerdos de La Habana. Y justamente pues hemos visto el día de ayer todas las marchas que hubieron a nivel nacional, y que en el pliego de peticiones pues está justamente el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, y en especial los que tienen que ver con la reestructuración del campo. Es decir, para que el gobierno le inyecte inversión al campo, para que los campesinos puedan tener tierras, es decir, que se les devuelvan las tierras que perdieron, que haya esa restitución, que puedan contar con dineros o recursos para hacer proyectos productivos, que son parte de lo que se firmó en esos acuerdos de La Habana y que no se ha cumplido.
también pues está el hecho de la justicia para la paz, es decir, el conocimiento de la historia del conflicto de Colombia, conocer la verdad, como se le dice, que ahora ha surgido un nuevo peligro porque se han hecho denuncias que para el presupuesto del año 2021, que ya se está estudiando en el Congreso, esa jurisdicción especial para la paz estaría desfinanciada, es decir, no habría para pagar los investigadores, los jueces, los magistrados que están dedicados a este proceso, lo cual pues pondría aún más tropiezos al proceso de implementación de los acuerdos. Entonces, a manera general, son 6 las causas del conflicto que generan desplazamiento forzado en Colombia. Por un lado, se tiene la pobreza, que en algunos casos pues hablamos de extrema pobreza. La falta de educación. Ustedes saben que hay regiones en el país donde los dirigentes políticos no han hecho la inversión requerida para levantar una infraestructura educativa y contar con esas instituciones que puedan dar solución a este problema, sino que se han robado ese dinero, se lo han a través de los procesos de licitación, de contratación, se han visto que se han quedado con estos recursos y no se han levantado las obras para las cuales se dispusieron esos recursos. Por ejemplo, aquí el departamento donde vivimos, Arauca, con la cantidad de recursos que Arauca recibe, Arauca debiera contar con una universidad en su territorio, pero vemos que no es así, que Arauca no tiene una universidad para los araucanos. Si bien es cierto que hay una sede de la Nacional, no es una universidad que pertenezca al departamento, sino que es una sede de una universidad que ha venido a tratar de solucionar las dificultades que tiene en contexto de educación el departamento de Arauca, al igual que otras corporaciones u otras universidades que han estado pues llegando al departamento. El enfrentamiento armado es otra de las causas. Ahora pues se tienen identificadas por lo menos 4 regiones en el país donde los enfrentamientos son constantes. La zona del Catatumbo, el Chocó, Nariño y Antioquia. No se puede decir que no hayan otras regiones, solo que son menores o minoritarios los conflictos que se presentan. Estas 4 que les menciono es donde mayor número de conflicto hay y donde hay más amenazas de muerte, donde hay reclutamiento forzado y son las siguientes causas por las cuales la gente tiene que salir, por el maltrato, pues son allí. ¿Y cuáles son las consecuencias que nos deja esto a nivel de Colombia? Pues hay 3 consecuencias inminentes para los desplazados. Algunos de ellos están muriendo. Y vemos que las cifras, por lo menos de líderes sociales que han sido asesinados en lo corrido del 2020, han aumentado en gran medida en comparación con años anteriores. Los secuestrados, si bien es cierto que se ha bajado el número, dada la implementación de los acuerdos por parte de la guerrilla, aún los grupos que están delinquiendo, que están beligerantes, siguen secuestrando personas y por lo menos este año hemos escuchado de algunos casos aquí en el departamento de Arauca. El robo de tierras. Las personas cuando son desplazadas, entonces estos se quedan, los grupos o las empresas multinacionales se quedan con las tierras, luego los campesinos están partiendo las tierras y el Estado no está haciendo los procesos de restitución de tierras debidamente. Aunque existe una institución para la restitución de tierras, hay muchas trabas y muchos procesos que están quedándose allí. Podemos citar algunos casos donde grandes extensiones de tierra que pertenecieron a los campesinos están quedando en manos de multinacionales, como es el caso de Meta, donde hay una empresa dedicada a la extracción o al cultivo de la palma de aceite para la extracción del biodiesel. Es
para que esa empresa funcionara, básicamente usaron a los grupos armados para forzar a los campesinos de esa zona para que salieran, y ellos se quedaron con esas tierras para sembrar esas grandes extensiones de palma y entonces poder desarrollar. Inclusive la finca de Uribe en Córdoba, donde estuvo recluido durante sus meses de prisión domiciliaria, está inmiscuida porque también tiene unos procesos de investigación por el mismo fenómeno, porque se le agregaron tierras, títulos de terreno a la finca que pertenecieron a otras personas que fueron desplazadas de esas zonas, de ese territorio, justamente por los grupos paramilitares, y entonces esas tierras fueron adquiridas indebidamente. El informe del Centro Nacional de Memoria de 2015 nos mostraba entonces que más de 6 millones de personas habían sido desplazadas en lo que era el conflicto interno de Colombia, y podemos ver algunas cifras interesantes. De las comunidades afrodescendientes, por lo menos casi 700.000 personas estaban siendo desplazadas en ese contexto histórico. De las personas pertenecientes a las etnias indígenas, entonces alrededor de unas 869.000 personas. Del pueblo Roni, es decir, los gitanos, alrededor de 29.000, y de comunidades indígenas o pueblos minoritarios, entonces alrededor de 144.000 desplazados, lo cual son números preocupantes para comunidades que siempre han estado pues en riesgo y en peligro. Y vemos también entonces que hay alrededor de 2.253 personas de orientación sexual, es decir, que han sido lesbianas, que son homosexuales, que son bisexuales, transexuales, que están siendo también desplazados por causa de su orientación sexual. Mayores de 60 años, el 7% de la población desplazada en Colombia es mayor de 60 años. Mujeres desplazadas, alrededor de la mitad, si tenemos en cuenta la cifra, alrededor de la mitad de las personas desplazadas en Colombia han sido mujeres. Y si se tiene en cuenta, pues entonces también en adultos entre 18 y 60 años, pues hay alrededor de 3.400.000 desplazados, lo cual es el 87% de los desplazados pues son desplazados de las zonas rurales, es decir, que son campesinos, que son gente que siempre ha estado llevando la carga en este concepto. Este mapa pues es ya en el 2018, es del informe de 2018 de COADES, que nos muestra la situación que hay de dificultad en el país en contextos de violencia, de asesinatos de líderes sociales, y nos pone de manifiesto 4 regiones en el país donde las circunstancias eran difíciles para ese momento. Aquí estamos ya hablando un año posterior a la implementación de los acuerdos, y vemos entonces todavía un gran número de violencia, pero que esto ha venido incrementándose aún más a medida que nos alejamos más de la fecha de los acuerdos de La Habana. Entonces en Colombia pues sigue siendo bastante multipolar el conflicto, la confrontación en las regiones, y las víctimas pues siguen siendo de diversas facciones pertenecientes a etnias, por causas religiosas, por grupos específicos poblacionales que siguen siendo desplazados. En 2019, 25.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, lo cual pone de manifiesto que el fenómeno está creciendo. Entonces, en vez de reducirse, ha venido aumentando. Y vemos aquí que el Chocó es uno de los departamentos donde mayor número de personas pues están siendo desplazadas. Bien, entonces ya en las cifras que se tienen registradas para el año 2020 en Colombia,
el informe que se presenta en el Congreso de la República en los últimos debates, alrededor del mes de julio-agosto, entonces nos habla de que hay 16.190 personas a nivel nacional que están siendo desplazadas. Esto, si se compara con la cifra del 2019, pues nos habla de que haya un aumento de desplazamiento del 96%, es decir, que estamos básicamente doblando la cantidad de personas desplazadas frente al 2019. Y estamos hablando de que estamos en un año donde hay una crisis mundial, donde hay unas situaciones bastante difíciles que vienen pues también a afectar a los pobladores, a las poblaciones, y que en el caso de los que están siendo desplazados pues tienen entonces mayor vulnerabilidad, porque al no estar en sus territorios pues no van a recibir los apoyos necesarios del gobierno. Digamos, el subsidio que el gobierno estuvo dando para las personas de escasos recursos no se les entregó a ellos, porque pues no los pudieron reclamar al no estar en su entidad territorial, es decir, al no estar en su municipio, por lo cual entonces los pone en una revictimización. Entonces tenemos que los grupos post-FARC, los grupos que han salido ahora, que están delinquiendo en 15 países, en 85 municipios que están aquí señalados, y que son 23 grupos en total, con 1.800 personas disidentes. Entonces aquí se nos nombran los principales, son los que están causando pues en parte ese gran número de desplazados en estas regiones del país. Entonces aquí igualmente vemos unas cifras por departamentos de eventos de desplazamiento, con una cantidad de familias y personas que están siendo desplazadas. Entonces, de acuerdo a las cifras, podemos ver que Nariño es donde hay un gran número, 5.423 personas. El número que le seguiría en cifras sería Córdoba, con 2.931 personas, luego Valle del Cauca con 2.652 personas, Norte de Santander con 1.779 personas, y ahí siguen pues los otros municipios. Entonces son cifras que ponen de manifiesto el gran peligro que está teniendo Colombia en estos temas. Por lo tanto, pues vemos que hay una circunstancia bastante difícil para la población colombiana frente a lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Y obviamente esas personas que están siendo desplazadas pues llegan a las ciudades, y en las ciudades algunas de estas no tienen en sus presupuestos rublos asignados para tratar o para trabajar con este tipo de población, y entonces esas personas llegan y se suman a lo que son los llamados cinturones de miseria de esas ciudades, incrementando entonces las problemáticas sociales de las ciudades. Ahí tendríamos una cuarta consecuencia, el incremento de las situaciones de dificultad social que se viven en las ciudades, se ven incrementadas por la cantidad de personas que empiezan a llegar a las ciudades. De esto, pues entonces las bandas delincuenciales se valen y empiezan a haber crímenes para el hurto, asesinatos, consumo de drogas, violaciones. Toda esa situación social empieza a incrementarse en estas ciudades que son acogedoras de las personas que están siendo desplazadas. Así que es un gran problema que tenemos en Colombia y que pues no, al parecer no le vamos a poder dar solución, puesto que, como vieron en cifras, cada año tenemos un mayor número de desplazados. Por lo tanto,
la planeación que se haga va a ser insuficiente y eso lleva a que la problemática cada año sea más difícil de manejar. Por lo tanto, hay que prepararnos y eso podría reducirse si el campo tiene la inversión que se requiere y el gobierno hace presencia en estos lugares. Entonces se disminuiría el riesgo de ser desplazados, las personas ya no pensarían en tener que emigrar, sino que se quedarían viviendo allí, o algunos otros que están en las ciudades podrían retornar al campo, y esto entonces daría realmente una solución de fondo. Pero, como les digo, el actual gobierno no tiene la intención de aportar a la implementación de los acuerdos. Es decir, que el tema agrario, la reforma agraria que requiere para dar solución a esto, no se va a dar, por lo menos en este gobierno, y entonces la problemática se va a sostener por lo menos hasta 2022, cuando o se sigue la línea de gobierno que llevamos, o Colombia tendrá un cambio de gobierno que pueda beneficiar o que pueda empeorar la situación. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Aportes? No, señor. ¿Comentarios? ¿Ideas? Me llamó la atención que en lo de las post-park no había ningún departamento completamente coloreado como afectado por ese sector Arauca. Me dio mucha risa ver eso. Ciertamente, entonces nótese que todavía seguimos en esas zonas de conflicto. Sí, y en zonas no había ninguna como departamento, ya la decía zonas y estaba tipo Catatumbo, región sur oriente, creo que decía, y y abajo decía Arauca, como una zona aparte. Eso no sé, me dio mucha risa. Sí, es un tema pues preocupante para quienes gobiernan aquí en esta zona, porque tienen que tratar con esos temas, y obviamente al estar en zona de frontera pues es más difícil para los organismos hacer el control de este tipo de organizaciones, porque fácilmente vienen y cometen sus crímenes de este lado y cruzan la frontera y ya no los pueden detener o no los pueden investigar. Entonces es una situación bastante compleja. Muy bien, entonces si no tenemos más comentarios o preguntas, pues daríamos por finalizada la clase de hoy y nos veríamos si tenemos clase dentro de 8 días, no estoy seguro. Pero si nos vemos, entonces repasaríamos algunos temas o trabajaríamos un tema de filosofía que creo que requerimos un poco más de tiempo, porque hemos perdido varias clases de filosofía y tenemos temática todavía por abordar. Que tengan un feliz día, que Dios les guarde.